Que, ay, data conscientes, ¿les ha pasado que cuando quieren utilizar un programa o un archivo no encuentran la forma exacta de hacerlo? Y si están utilizando un repositorio remoto como puede ser de GitHub, o si bien si en su trabajo les heredaron un proyecto y pueden encontrar muchas dificultades para poder seguirlo. En este video vamos a hablar del archivo readme.md, el cual es un archivo que debe de tener todos los pasos que se deben seguir para poder utilizar un proyecto sin importar quién es quien lo haya hecho. Los proyectos deben ser autocontenidos, es decir, que todo lo que necesitan requieren para llevarse a cabo debe estar dentro de sí mismos, dentro de sus propios archivos. Y las instrucciones para hacerlo deben ser claras, precisas y fáciles de seguir aún por alguien que no es del gremio o de la materia. Aún por alguien que no es un científico de datos o un analista BI, debe poder ejecutar nuestros proyectos. Esto porque en casos de contingencia quizá sea necesario que alguien lo ejecute, alguien que no tenga tantos conocimientos como para desarrollar un proyecto así, pero sí para ejecutarlo. Por eso es que nuestro proyecto debe ser fácil de ejecutar, fácil de entender y que cualquiera pueda hacerlo con unas instrucciones claras que deben estar alojadas en este archivo .readme. Así que quédate en el video y vamos a ver cómo crear un buen archivo de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es revisar algunos archivos readme para poder darnos algunas ideas de cómo deben de ser. Vamos a mostrar algunos proyectos populares, ya sea librerías o frameworks o proyectos para ver cómo son sus archivos .readme. Regularmente nosotros en GitHub vamos a poder encontrar el código de las librerías más utilizadas en Python. Por ejemplo, aquí tenemos la de TensorFlow. Aquí podemos ver los distintos archivos que existen y dentro de ellos vamos a encontrar un archivo muy importante que es el readme. Se escribe regularmente por convención en mayúsculas readme y el archivo debe ser .md. Y cuando nosotros subimos un proyecto a GitHub, regularmente si contiene este archivo de readme.md, vamos a poderlo ver desplegado abajo, ¿no? Esto que vemos aquí es justo este archivo ya renderizado. Más adelante en el video vamos a explicar cómo hacerlo. Y pues vamos a ver aquí cómo está el título, ¿no? Comienza con el título. Y vienen aquí las distintas versiones de las dependencias que utiliza esta librería. Es decir, para un funcionamiento óptimo debemos tener estas dependencias instaladas y con las versiones que aquí nos muestra. Después vemos pues una breve explicación de para qué sirve este proyecto, qué es lo que hace, cómo fue construido. Aquí nos menciona en qué lenguajes se utilizaron para construirse, Python y C++. Y después nos vienen las instrucciones para instalar el proyecto. Para instalar el proyecto, pues nos dice, ¿no? Nos viene aquí las guías, nos ponen links a las guías de la página del propio proyecto. Si nosotros damos clic a estas guías, pues nos va a mandar, ¿no?, a esta página, que es la página web del proyecto de TensorFlow. Y nos dice qué es lo que debemos estar ejecutando nosotros para poder instalar y utilizar esta librería. Nos dice en este caso que utilicemos la instrucción de pip install. Esto es en la consola, siempre por lo regular cuando tengan este símbolo de dólar. Está haciendo referencia a que debemos ejecutarla en nuestro bash. Después, bueno, ahí vienen algunas otras opciones. Y pues ya vienen algunos ejemplos de cómo crear un programa utilizando esta librería de TensorFlow. Después viene la guía para poder contribuir al proyecto. Como es un proyecto de código abierto, pues invita a los usuarios de que además de que utilicen esta librería, también contribuyen ya sea a mantenerla o a mejorarla. Y también viene, ¿no?, el estatus en cada sistema operativo, como el estatus de desarrollo que tienen, distintos recursos acerca de este proyecto. Incluso aquí podemos ver que vienen cursos en distintas plataformas, desde Coursera, Udemy, edX y bueno, finalmente la licencia de este proyecto. Vamos a revisar algunos más para mostrarles más o menos distintos readmes de proyectos muy populares y muy utilizados, qué es lo que contienen. Ahora vamos a ver que es Scikit-learn, que es otra librería para ajustar modelos de Machine Learning muy utilizada en ciencia de datos. Vamos a ver cómo lo mismo. Comienza con el título, en este caso como vimos tanto TensorFlow como Scikit-learn
tiene el logotipo, así que se pone el logotipo hasta arriba. Y muy importante, vemos aquí también las dependencias que utiliza esta librería. Son como los prerequisitos que debe tener nuestro sistema instalado para poderla utilizar con éxito. Y aquí vemos igual, también dice, comienza con la instalación, comienza con las dependencias que debemos tener instaladas. Aquí nos dice las versiones que nos recomienda. Y luego, pues lo mismo, una breve instrucción de cómo ir instalando esta librería. Nos viene con el famoso pip install que ya vimos anteriormente. Aquí en caso de que ustedes tengan Anaconda, viene con conda install. Y lo mismo, vienen algunas pruebas y recursos, ya sea de ayuda y soporte, ¿no? Para que ustedes aprendan más acerca del proyecto con distintos canales, ¿no? Desde LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Y aquí al final pues nos viene cómo recomiendan citar este proyecto. Ahora vamos con otra librería, en este caso que es de visualización de datos, también muy popular, que se llama Seaborn. Y lo mismo, vemos que comienza con el título. Si ustedes tienen un logotipo pueden mostrarlo aquí. Y lo mismo, las dependencias que se utilizan para poder correr esta librería. Después vemos aquí que en la documentación vienen igual referencias a la página web del proyecto. Y lo mismo, la instalación. Vemos que se repite más o menos el patrón en distintos proyectos, ¿no? Comienza con el título, una breve descripción del proyecto, la documentación y referencias a la página web si es que tiene, y luego la guía para instalarse, ¿no? Lo mismo aquí con pip install. Después igual, cómo citar el proyecto, y eso básicamente. Ahora vamos con el siguiente, que es, este proyecto es FastAPI, que se utiliza para crear APIs basadas en Python. Lo mismo, tenemos el título, si ustedes tienen logotipo lo ponen aquí, las dependencias que se utilizan y sus versiones, y bueno, aquí en este caso vienen los sponsors, que serían como pues, los que contribuyen a este proyecto. Y después vienen algunas opiniones también, que esto no lo habíamos visto en otros repositorios, pero también puede ser importante, ¿no? Porque ayudan a darle relevancia a nuestro proyecto. Y después viene lo mismo, ¿no? La instalación nos menciona cómo instalar el proyecto. Igual, como también es una librería, viene con lo del pip install. Y aquí, muy importante, trae un proyecto, con un ejemplo. Y digo, trae un ejemplo, ¿no? Aquí en una sección de ejemplos. Tanto de cómo crear una API como de cómo correrla. Y finalmente vemos así como unos ejemplos más complejos. Al final pues viene como un breve resumen de lo que ya se dijo. Y bueno, está interesante esta librería porque pues trae varios ejemplos. Y también vemos que al final nos habla de la licencia. Entonces hemos visto también eso, ¿no? Que dice qué tipo de licencia se utiliza. En este caso se menciona que es una licencia del MIT. Ahora vamos con una aplicación, ¿no? Esta ya no es una librería en sí, sino es una aplicación. En este caso es para detectar noticias falsas. Y vemos aquí, bueno, vemos que pues por ser una aplicación pues no, quizá no no tiene tantas contribuciones como una librería de código abierto, pero aquí vemos lo mismo, ¿no? Comienza con el título. Después del título vemos que tiene una breve referencia sobre a qué hace alusión este proyecto. Vienen algunas páginas web, algunas referencias web y sobre el proyecto en sí, para dar más contexto. Igual en overview vemos pues que nos está mencionando qué tipo de recursos son los que utiliza el proyecto. Aquí vienen los distintos datasets que utiliza y más o menos la descripción que tienen estos datasets. Y de nuevo aquí vemos que se repite el patrón y nos habla de la instalación. En la instalación nos habla de los requerimientos, los requirements, en donde nos dice que necesitamos una versión superior al Python 3.6. Esto es muy importante. Es muy importante que cuando ustedes documenten su proyecto con un README, pongan qué versión de Python se está utilizando para que el día que alguien lo quiera correr pueda hacerlo bajo las mismas condiciones. Después aquí nos menciona que pues utiliza una API, en este caso de Twitter, bueno ahora X,
y viene aquí la guía de cómo nosotros podemos conseguir nuestra propia API para usar si queremos ejecutar este proyecto. Aquí vemos este archivo, requirements.txt. Es muy importante porque en este archivo de requirements.txt lo que se suele es que se agregan todas las librerías con sus versiones. Vemos que para poderlo llamar utilizamos la instrucción pip install, luego "-r" y "requirements.txt". Es tan importante que vamos a detenernos aquí un poco y vamos a revisar justo ese archivo. Vamos a abrirle aquí en requirements.txt y vemos que este archivo, al ser txt, pues es de texto plano y básicamente lo que contiene es todas las librerías que está utilizando nuestro proyecto con su versión correspondiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Beautiful Shop, Certify, Chartnet, Click y así, ¿no? Así sucesivamente. Todas las librerías y con el signo de igual nos está diciendo exactamente qué versión nos interesa instalar para poder ejecutar este proyecto sin problema. Entonces, ya lo saben, ustedes en su proyecto necesitan averiguar todas las versiones de las librerías que están utilizando, guardarlas en un archivo de texto plano, denominarlo requirements.txt y de esta forma ustedes van a poner en su README esta instrucción para instalar todas las librerías. Después tenemos pues las diversas configuraciones que se requieren para el proyecto. Es muy interesante este proyecto porque te dice paso a paso cómo instalarlo e irlo ejecutando. Al final pues termina diciéndote cómo es que debes correr el código para poder ejecutar el proyecto. Y también nos muestra un árbol con todas las estructuras de archivos que va a utilizar el proyecto. Nos muestra algunas referencias y la forma como debemos nosotros citar este proyecto. Entonces este también me gustó, también es un muy buen archivo RMD. Ahora, sin más, ahora que hemos realizado esta revisión de algunos proyectos y hemos visto más o menos lo que tiene el archivo RMD, el archivo readme.md, ahora nosotros vamos a pasar a crear nuestro propio archivo para algún proyecto que tengamos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a la consola y aquí vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a crear la carpeta en donde se va a almacenar nuestro proyecto, para lo cual vamos a utilizar la instrucción mkdir, que lo que hace pues es justo crear una carpeta. Aquí vamos a ponerle mi proyecto. Vamos mi proyecto a la carpeta y listo, ya la ha creado. Ahora vamos a desplazarnos a ella. Ya estamos ahí. Ahora el siguiente paso pues es a lo que vamos a hacer, ¿no? Que es crear nuestro archivo .readme. Entonces le vamos a utilizar el comando touch y aquí le vamos a poner readme en mayúsculas y .md, que es markdown. Le damos, ¿no? Entonces ahora sí lo vamos a abrir. Para eso pues voy a utilizar el editor de código de VS Code. Utilizamos la palabra code y aquí voy a invocar el archivo que acabamos de crear y bueno, con esto nos lo va a lanzar. Listo, aquí tenemos el archivo .readme. Ahora sí, pues vamos a tratar de seguir las guías de los archivos que vimos. Y aquí el primer elemento que vimos en los readmes era el título. Crear un título en Markdown es muy sencillo. Simplemente utilizamos el símbolo del hashtag y aquí podemos agregar el título. Vamos a ponerle, no sé, mi proyecto, ¿no? Igual. Mi proyecto. Listo. Entonces, si nosotros le damos clic derecho aquí, podemos ver cómo va quedando nuestro README. Dándole en Open Preview nos va a abrir una ventana, cómo va a ir quedando. Entonces aquí ya vemos pues cómo va a ir quedando nuestro README. Nos regresamos y si recuerdan, lo primero era pues una descripción del proyecto. A ver, le voy a poner: este es un proyecto de prueba para aprender a hacer un buen archivo README. Listo.
Ahí con eso nos vale, ¿no? Como descripción. Otra vez vamos a ver cómo se ve en el preview. Así va quedando. Ahora vamos a añadir una sección de instalación y configuración. Vamos a ponerle aquí instalación y configuración. Y aquí lo primero que vamos a decir es la versión de Python que necesitamos. Se requiere Python. Vamos a ver qué versión tenemos de Python. A ver, vamos a ponerle py b. Con esta instrucción podemos ver qué versión tenemos. No es Python 3b. Y vemos que tenemos esta versión 3.10.5. Entonces nosotros podemos copiarla y agregarla a nuestro archivo tal cual. Se requiere Python 3.5. Entonces ahí ponemos el primer requisito, ¿no? que necesitamos. Y luego pues podemos poner instalación de... Bueno, podemos primero sugerir la creación de un ambiente virtual, ¿no? Ambiente virtual. Y aquí pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear un ambiente virtual en la consola. Vamos aquí nosotros a utilizar bash, un bloque de código. Aquí vamos a instalar, a colocar la palabra bash para indicar que estamos hablando que vamos a crear un bloque de código que se debe ejecutar en la consola. Y pues vamos nosotros a agregar la instrucción para crear un ambiente virtual. Python 3. Decimos que lo que queremos es crear un ambiente virtual y le agregamos la M, vamos a ponerle la palabra y aquí vamos a ponerle ambiente proyecto. Vamos a ver cómo se ve en el preview. Así es como se va a ver, ¿no? Bueno, podemos aquí agregarle la instrucción, ¿no? Ejecutar en la consola. Para crear el ambiente virtual. ¿Qué es un ambiente virtual? Es un ambiente en donde nosotros vamos a poder instalar las dependencias o librerías que requiere nuestro proyecto y que no entren en conflicto con otras dependencias o librerías que ya tengamos instaladas en otra parte. Es muy útil hacer esto cuando se tienen muchos proyectos, muchos de ellos incluso con versiones de Python diferentes o con versiones de librerías diferentes. En general se considera una buena práctica hacer esto porque nos permite tener muchos proyectos que vamos creando y luego no siempre mantenemos el código llevándolo a la última versión, y de esta forma permite ejecutar el proyecto y permite que alguien más lo ejecute y que sepa exactamente qué versión de Python estamos utilizando y qué librerías vamos a necesitar y las instale en ese ambiente virtual, que es como si fuera una pequeña máquina alojada dentro de nuestra máquina, configurada especialmente para correr nuestro proyecto. Entonces, muy bien, así es como nosotros vamos a crear el ambiente virtual. Vamos a ir ejecutando esto en la consola. De esta forma. Y bueno, se puede tardar un poco porque está generando las carpetas para el ambiente. Ya se ha creado. Ahora vamos a nosotros activar este ambiente, ¿no? Vamos a ponerlo. No lo agrego como otro punto porque lo considero parte de este mismo. Activamos el ambiente virtual. Y para hacer esto, para poder activar nosotros este ambiente virtual, lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a agregar otra vez este bloque de código para indicar que es algo que vamos a teclear en la consola. Y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la palabra source, y vamos a nosotros utilizar el ambiente virtual bin activate. Y de esta forma, utilizando este comando en la consola, vamos a ver cómo se va viendo nuestro preview.
Activamos el ambiente virtual ejecutando esta instrucción en la consola. Entonces, al nosotros ejecutar esa instrucción en la consola, ponemos el nombre de nuestro ambiente virtual, luego bin y luego activate. Vamos a copiarlo al parecer lo tenía mal en la consola. Y si vemos, lo que pasa aquí es que ahora aparece el nombre del ambiente del proyecto. Déjenme copiar esta instrucción porque la tenía mal. Déjenme la copio aquí. Listo. Aquí está. Estamos nosotros indicándole que utilice este ambiente virtual que recién creamos y que lo active. Y al nosotros activarlo, si se dan cuenta, aparece del lado izquierdo en la consola. Esto quiere decir que cuando instalemos librerías o dependencias, van a quedar instaladas justo en este ambiente virtual que hemos configurado. Entonces, bueno, ya tenemos ese siguiente paso. El siguiente paso pues sería instalar las dependencias que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces vamos a ponerle por el punto número 2, instalar dependencias. Y aquí les quiero hablar del archivo .requirements. El archivo .requirements es un archivo que nos va a permitir a nosotros colocar exactamente las versiones de los programas que queremos o que necesitamos. Por ejemplo, vamos a nosotros a ir a la página de Pandas. Vamos a Pandas. Y vamos a buscar alguna versión, ¿no? De aquí nos dice que la última versión es la 2.2. Podemos ir a... Bueno, y acá también vemos, ¿no? Que hay una sección en donde nos dice versiones previas. Vamos a darle en Show More. Por ejemplo, supongamos que queremos instalar esta, la 1.5.3. Entonces nosotros podemos... Lo que vamos a hacer primero es crear nuestro archivo de requirements. En este archivo nosotros vamos a ir listando las distintas librerías y versiones de librerías que nosotros vamos a querer que nuestro proyecto contenga. Entonces vamos a crear un archivo. Le damos con Touch, y ya saben que con Touch en Bash es como creamos los archivos. Y vamos a crear un archivo que se llama requirements. .txt, este es un archivo de texto plano. Lo creamos y ahora lo podemos abrir aquí en nuestro code y abrimos este archivo requirements.txt. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pegar la librería de pandas que queremos. Pandas le damos igual a 1.5.3, que es la que vimos. Ahora vamos a utilizar una de NumPy, por ejemplo aquí. NumPy, porque vamos a ponerle que sea mayor o igual a 1.19, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros podemos ir diciendo. O sea, queremos que una librería de pandas que sea igual a 1.5.3 y otra que sea igual a 1.19. Entonces ya, con esto nosotros creamos nuestro archivo requirements. Lo que vamos a hacer es indicar que hemos creado ese archivo hemos creado esa dependencia en nuestro archivo requirements. Y para ejecutarla, pues otra vez vamos a señalar que se hace en la consola. Vamos a poner ejecutar la siguiente instrucción. Desde la consola. Y otra vez indicamos aquí que va a ser código bash. Y nosotros pues vamos a decir que queremos que instale esas dependencias que tenemos en este archivo de requirements. Y para eso nosotros utilizamos como siempre la instrucción pip install. La R significa que estamos queriendo que lea el archivo de requirements y ejecute las dependencias desde ahí. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción en la consola
y para ver si logra instalar esas librerías. Entonces al ejecutar vemos cómo efectivamente ya está instalando la librería de Pandas 1.5.3 y está instalando la librería de NumPy, ¿no? Bueno, aquí me dice que le dé un upgrade a mi comando de pip install. Pero bueno, nosotros lo que ya estamos haciendo es que estamos instalando esas dependencias, pero en nuestro ambiente virtual. No están en el core de Python, es decir, en el kernel del sistema, sino en solamente en nuestro proyecto. Y esto es muy útil porque podemos especificar exactamente la librería que queremos y de esta forma muy sencilla que nos instalen todas las librerías que va a usar nuestro proyecto y así no complicarnos la vida. Y bueno, continuando con nuestro README, vamos a abrir otra vez el preview del README. Vemos cómo tenemos, ¿no?, el título del proyecto, una breve descripción, la instalación y la configuración, indicando qué versión de Python estamos utilizando, la creación de nuestro ambiente virtual, la instalación de las dependencias que vienen en este archivo de requirements. Y pues ya vamos a pasar al proyecto en sí. Que la siguiente parte pues sería decir cómo usar el proyecto. Entonces pues bueno, vamos a crear otra sección que se llame uso del proyecto, por ejemplo. Y bueno, pues aquí típicamente pues comenzamos indicando de los datos, ¿no? Pues podríamos decir descargar los datos. Aquí típicamente pues podemos agregar una dirección de una carpeta, ya sea en la nube o algo así, en donde estén alojados los datos del proyecto de la siguiente carpeta. Y bueno, aquí típicamente lo que se hace pues es poner el nombre del archivo, por ejemplo, no sé, datos.csv, ¿no? Típicamente pues, suelen estar en CSV. Y pues pero vamos a hacerlo en forma de enlace. Entonces para crear un enlace en Markdown vamos a comenzar con unos corchetes y aquí, bueno, www.drive, por ejemplo, ¿no? drive.com. Y entonces, bueno, ahí estamos. Si vemos en el preview, podemos ver cómo. Uy, aquí tengo una errata porque aquí van los corchetes. Y de este lado van los paréntesis. De esta forma. A ver, vamos a corroborar si con esto ya quedó. Vamos a ver. Y sí, o sea, si se dan cuenta aquí. O sea, aquí ya nos viene para nosotros descargar directamente este archivo. Bueno, drive.com, no sé. O sea, estoy inventando, ¿eh? No crean que esto es real. Datos.csv. Supongamos que así, ahí está nuestro archivo, ¿no? Es un ejemplo. Y con eso estamos diciendo, ¿no? Bueno, voy a ponerle como número. Igual 1. Descargar los datos del producto, ¿no? Y ya. Y luego 2 sería aquí, pues ejecutar el proyecto como tal, ¿no? Ejecutar el proyecto. Que no sé, típicamente puede ser un modelo o algo así. Que como es un proyecto de ciencia de datos, suponemos que es un modelo, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso pues ya sería ejecutar el proyecto. Para lo cual pues también vamos a indicarle cómo lo puede ejecutar desde la consola. Típicamente el nombre genérico más común pues es main, ¿no? Es nombrar nuestros archivos principales que van a subordinar a todos los demás como main.py. Y pues ya saben, la clave para ejecutar los proyectos en Python es ponerle, ¿no? Python 3 main.py. Y con eso ya estamos indicándole pues que cree el proyecto, ¿no? Podemos decirle pues brevemente lo que puede hacer. Lo que puede hacer nuestro proyecto, ¿no? O sea, lo que va a hacer. Podemos ponerle aquí una descripción breve. Podemos decir que esto lo que va a hacer es pues que va a cargar los datos, va a realizar el análisis exploratorio, va a entrenar y va a devolver los modelos de clasificación y finalmente pues va a mostrar los datos de rendimiento, ¿no? Eso puede ser una breve descripción de lo que puede hacer nuestro proyecto. Luego pues básicamente pues con esto ya tendríamos, ¿no? Los distintos puntos que va a contener nuestro proyecto, o sea, desde el título, la descripción,
cómo instalar y configurar el ambiente para poder ejecutar el proyecto, en dónde descargar los datos que va a ocupar el proyecto y bueno, cómo correr el proyecto en sí y una breve descripción de qué es lo que va a hacer, ¿no? Voy a poner aquí unos puntos para que quede un poco mejor. Estos puntos, este puntilleo se puede hacer con este asterisco, por ejemplo. Ahorita van a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. Pues se ve mucho mejor, ¿no? Se ve con esta sangría y punteado. Se ve mucho mejor. Igual, si se dan cuenta, los puntos numerados pues quedan así. Y bueno, pues ya tenemos básicamente nuestro README listo. Tal vez algo que podríamos colocar aquí es, por ejemplo, la licencia. La licencia, vamos a ponerle que, bueno, una sección con licencia. Que, por ejemplo, una licencia que típicamente se utiliza mucho en ciencia de datos es esta del MIT para que pues todo el mundo pueda contribuir. Y otra cosa que puede ser interesante agregar pues son los datos del contacto, ¿no? Que el contacto pues de quien hizo el proyecto, o sea, puede ser el nombre. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí mi nombre. Obviamente pues se necesita una forma de contactarnos, como por ejemplo con el mail. Y aquí por ejemplo, bueno, voy a poner voy a poner mi nombre, arroba, ¿no? Es un ejemplo. El correo probablemente no existe, arroba, no sé, Gmail, ¿no? Gmail.com. Y también otra cosa interesante pues es poner nuestro perfil de GitHub, ¿no? GitHub. Y aquí pues les voy a dejar mi GitHub, que es arroba DataJules. Y con esto pues para que puedan encontrarnos, ¿no? Ya sea si les gustó este repositorio, quieren saber más del proyecto, pues que tengan ahí nuestros datos de contacto. Y bueno, vemos cómo está el README, pues con las diferentes secciones que hemos nombrado. Recapitulando: título del proyecto, una breve descripción, instalación y configuración, creación del ambiente virtual para configurarlo y instalación de dependencias. En este archivo de dependencias de requirements nosotros vamos a ir indicando qué versiones de librerías queremos, y con este pip install se van a instalar en el proyecto, en nuestro proyecto directamente. Después el uso del proyecto, decir de dónde están las fuentes de datos, cómo descargarlas, cómo ejecutar el proyecto. Finalmente una breve descripción de lo que hace el proyecto en sí. La licencia, que aquí por ejemplo una licencia del MIT quiere decir que cualquiera es libre de contribuir y de utilizar el proyecto. Y el contacto. Aquí voy a ponerle también aquí los asteriscos para que se vea un poco mejor. Vamos a ponerlo así. Listo, vamos a ver. Y el contacto, el nombre de quien hizo el proyecto, su correo y pues su perfil de GitHub. Entonces, bueno, ya hemos visto en distintos proyectos algunas buenas prácticas para crear este archivo Markdown. Hemos creado nuestro propio archivo Markdown. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda o qué les pareció el video. Y recuerden, si quieren aprender más sobre ciencia de datos, les dejo el enlace a todos mis cursos en la descripción del video. ¡Hasta la próxima!